Bien, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Nuevamente aquí en Leche y Miel. Nuevamente hablando de la palabra, nuevamente aprendiendo de la palabra. De antemano le doy muchísimas gracias al pastor Carlos Fandiño por habernos dado esa serie de mensajes acerca de la bendición de Dios, acerca de cómo nosotros podemos ver la gloria de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, pero específicamente en el área de lo económico. A veces a nosotros nos cuesta ver las cosas de la manera en que fueron presentadas por el pastor Carlos, porque digamos que hablar de dinero no es fácil, y menos cuando lo hacemos desde esta instancia del Evangelio. Así que Dios pueda prosperar nuestras vidas de manera maravillosa, poderosa, haciéndolo de la manera correcta. Así que muchas gracias, Pastor Carlos, de antemano, y a cada uno de ustedes que escucharon los mensajes de el pastor en mención. Hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso, y es: ¿Dios tiene la culpa? ¿Y qué tal si usted va conmigo allí al Salmo capítulo 19 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero, sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Y como cuando sale un novio de la alcoba nupcial, o como cuando un atleta se dispone a correr su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas y hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos y le muestran a la gente el camino a seguir. Qué bueno es Dios, ¿no? Y dice en el versículo 9: el mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Tus enseñanzas previenen de todo el peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. Y mire este versículo 12, téngalo en cuenta porque es el centro de nuestro mensaje hoy. ¿Quién puede darse cuenta absolutamente de todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. ¿No le parece a usted maravilloso este texto allí en el Salmo 19? Pero quisiera que nosotros nos preguntáramos ahorita cuántas veces nosotros quizás hemos pensado o inclusive lo hemos dicho acerca de la culpa de Dios, acerca de las cosas que nos suceden. O también podría la pregunta cambiar o girar un poco y preguntarte yo a ti: ¿Dios tiene la culpa de lo que te está pasando? ¿Dios tiene la culpa de que te hayas perdido en el camino? ¿Dios tiene la culpa de que hayas tomado malas decisiones en tu vida? ¿Dios tiene la culpa? ¿Sabe? Voy a hablar sobre un hombre que seguramente tú y yo hemos oído mencionar, pero más allá de eso, quizás nos sirva como ejemplo para entender la pregunta: ¿Dios tiene la culpa? Jacob amaba a su hijo José, inclusive más que a sus otros hijos. Eso causó cierta envidia en sus hermanos. Y como si eso no fuera suficiente, digamos que él tuvo dos sueños. Y los dos sueños, él aparecía gobernando sobre su familia, y eso llenó a sus hermanos de odio. Y más adelante vamos a ver cómo esa envidia causó muchos problemas a José. La envidia de sus hermanos hizo que ellos lo vendieran como esclavo a Egipto.
Y aquí nos podemos detener un momento y ponernos en los zapatos de José. Imagine las preguntas que probablemente él tenía en su cabeza. Su vida cambió dramáticamente en un momento. Unas cuantas horas antes estaba en su casa, con su padre, y además que lo quería muchísimo. Y de repente ahora se veía como esclavo en Egipto, vendido por sus propios hermanos. ¿Será que él entendió lo que estaba sucediendo? ¿Él entendió por qué pasó todo eso? Yo creo que en el momento no lo entendió. Es probable que tú estés viviendo situaciones y momentos en tu vida donde tú no estés entendiendo nada del porqué de las situaciones. Quizás tú mismo no entiendas por qué Dios permite que eso acontezca a tu alrededor. Y era justamente lo que le estaba pasando a José. Y así como José, probablemente nosotros tampoco entendemos las razones detrás de las cosas que suceden. Puede que nos sintamos tristes, quizás nos podemos sentir tan afligidos como Job. Pero déjame volver a repetir que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Nuestra vista definitivamente es limitada. Solo nosotros podemos ver lo que pasó y podemos ver quizás lo que está pasando, y a veces no tan bien, pero lo podemos ver. Por otro lado, Dios sí que tiene la panorámica absoluta de lo que es el pasado, de lo que es el presente, pero también de lo que es el futuro. Nuestra vista es limitada, es imperfecta. La de Dios es completa. El vínculo entre nuestra vista y la vista de Dios es justamente la fe. Mi hermano, Dios no tiene la culpa. Solamente que a ti te ha faltado añadir el ingrediente de fe entre lo que tú ves y lo que Dios ve. Eso es importante. La fe somete nuestra vista imperfecta a la vista perfecta de Dios y se niega a actuar solamente de acuerdo con esa vista imperfecta que nosotros tenemos. Mire, a veces nuestra fe se cansa, entonces nos cansamos de poner nuestra confianza en los ojos de Dios y la ponemos en nuestros propios ojos. Quizás tú estés pasando por momentos difíciles y te desanimes y pierdas el contacto con Dios y la relación con Dios como la venías trayendo o teniendo, porque quizás la situación no la has entendido desde la óptica de Dios, sino desde tu propia óptica. Empezaste a ver lo incorrecto, empezaste a hacer lo incorrecto y a caminar por donde no tienes que caminar, porque dejaste de ver a través de la vista de Dios. Probablemente nuestra conclusión no sea correcta. Por eso nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, tú eres nuestro fiel creador, el que siempre sabe lo que está haciendo, aun cuando haya cosas que no alcancemos a comprender en el momento en que nosotros las necesitamos comprender. ¿Sabe? Jehová estaba con José. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y Él quizás tenga la culpa de lo que esté sucediendo, pero porque la vista de Él va más allá de lo que tú puedes ver. Él sabe qué va a pasar contigo. Él sabe de qué manera te está preparando para hacer las cosas maravillosas de Dios. Estoy preparando un mensaje sobre el libro de Santiago. Y quisiera que solamente usted atendiera ese versículo 1 del capítulo 1 y usted se va a dar cuenta que Santiago, que era el hermano menor de Jesús, estaba viviendo tiempos como los de hoy. La gente estaba esparcida por la tierra conocida. Los cristianos estaban esparcidos y a él le tocó vivir esa situación. No era fácil, pero su hermano lo había visitado allí en 1 Corintios capítulo 15 y le había dicho que se pusiera al frente de la obra. Eso es impresionante, mi hermano. Jehová estaba con José y él estaba de pronto desapercibido de ello. De pronto aquí nosotros podríamos pensar que Dios dejó a José. ¿Cómo dejó que los hermanos lo metieran en aquella cisterna? ¿Cómo dejó que los hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto? ¿Cómo Dios permitió que hubiese tribulación en su vida? ¿No es cierto? Uno pregunta todo eso, pero Dios estaba con José y había estado con él desde el principio. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Pero José
como probablemente tú también o yo en algún momento tenía solamente acceso al pasado y al presente, pero no al futuro. Si él hubiera visto la situación con los ojos de Dios, hubiera sido muy distinto. Pero cuando él probablemente vio con sus propios ojos, pudo sentirse miserable, que puede ser el caso que tú estés pasando hoy o quizás el que yo esté pasando hoy. Sin embargo, José no vio con los ojos físicos. Gracias a Dios, aunque la vida que estaba viviendo era muy diferente a sus expectativas, él pudo ver con los ojos de Dios. Trabajó para el egipcio de una manera especial, como si fuera para Dios. Y sabe, lo puso a cargo de todo lo que tenía. Aunque las preguntas, yo me imagino que de José aún no se habían respondido del todo. Vivió su vida colocando su corazón en manos de aquel que sabía todas las respuestas. Hoy te digo a ti que estás pasando momentos difíciles, momentos críticos. Entiendo tu debilidad, entiendo tu desespero, entiendo que no sepas hacia dónde tomar, pero si tú haces lo que José hizo, vivir colocando tu corazón en las manos del que todo lo sabe, del que conoce las respuestas y sobre todo que conoce el futuro, las cosas pueden ir de una manera distinta. En cuanto a la vida de José, pues digamos que las cosas no fueron fáciles. Recuerde que él llegó a la casa de Potifar y digamos que se podría decir que como que la vida le volvía a sonreír a José, ¿no es cierto? Como que la cosa iba bien, tenía un buen un trabajo, estaba a cargo de las propiedades de uno de los oficiales del faraón, o sea, de alguien muy importante, y esa era una posición privilegiada para muchos egipcios, pero no la tenía un egipcio. José, siendo un extraño, siendo un esclavo entre ellos, estaba en ese cargo. Las cosas estaban bien, pero ¿sabe? Extrañamente, las cosas vuelven a cambiar de manera repentina. José era muy importante, muy propio, muy legal, muy honesto en su trabajo y de repente la esposa de Potifar lo asedió, ¿sabe? Y terminó José en la prisión de Faraón. No dio ni un paso atrás de lo que sabía que era la voluntad de Dios. ¿Sabe? Si yo hubiera estado, lo digo por mí, en la situación de José, quién sabe yo cómo hubiera actuado, cómo hubiera reaccionado. Porque parecía que las cosas estaban bien y ahora otra vez se iban abajo. Y no solamente abajo, cayó en prisión. Pero, ¿sabe? Dijo José unas palabras maravillosas. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? O sea, la integridad de él estaba siendo puesta a prueba y él dice, yo no puedo hacer algo que esté en contra de mi Dios. Así que a pesar de las circunstancias, él estaba dando fe de que había un Dios en los cielos al que él amaba y al que él servía. José tenía temor de Dios, no del hombre. A veces nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos del camino de Dios pensando que lo que nos está sucediendo tiene que ver con algo, no sé, con un karma, que estoy pagando algo, pero no nos damos cuenta que nuestra fidelidad a Dios tiene que estar ecuánime, no puede cambiar. Dios no cambia y Dios no se muda. Él va a cumplir su propósito en ti, pero tú tienes que mantenerte fiel. Tu fidelidad hará que se cumpla el propósito de Dios al pie de la letra. ¿Sabe? La presencia de Dios lo siguió aún allí en la prisión. Dice la palabra, mas el Señor estaba con José. Y a mí me parece que eso puede suceder con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está conmigo. Y si quiere, repítalo allí donde está. Diga, el Señor está conmigo. Y aunque estés en una situación difícil, el Señor está ahí. Puede que como José, de pronto uno tenga preguntas que no han sido respondidas. Puede que te preguntes, ¿y dónde está Dios en todo esto que me está sucediendo? ¿Dónde está Dios en medio del hambre? ¿Dónde está Dios en medio de la violencia? ¿Dónde está Dios en medio de mi hogar, de mi familia, de mis padres que se están matando? ¿Dónde está Dios en medio de la necesidad de mis hermanos? Probablemente usted esté hablando así, pero ¿sabe? La respuesta está en Dios. Es simple, es corta, es directa. Dios está contigo.
Y si yo vuelvo a José, él estaba a cargo de la casa de Potifar y ahora estaba a cargo de una prisión. Después de algún tiempo, entre sus huéspedes estaban también dos oficiales del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Si usted lo recuerda, los sueños de ellos, de esos dos jefes, eran sueños de Dios. Y es por eso que también él pudo dar la interpretación. Al jefe de los coperos se le iba a restituir su puesto. Y José, sabiendo eso, le pidió que hablara con Faraón. Le dijo: mira, yo sé que tú vas a salir, el sueño lo dice, no te olvides de mí, habla con Faraón, cuéntale que yo no tengo la culpa y toda la cosa así. Pero mire que las cosas sucedieron tal y como Dios había dicho a través de José. Sin embargo, ¿sabe? Esa petición de José al copero se le olvidó. El copero, mejor dicho, tras de cotudo con paperas, en la cárcel. Y ahora se le olvida al copero la razón de José para el faraón. Entonces uno no sabe, José, que empieza también a pensar. Uno dice: no, pero otra vez uno parece que todo me saliera mal, parece que estoy en la mala racha, ¿no es cierto? Entonces digamos que uno puede llamarlo un descuido del copero. Otro podría decir: es una ingratitud del copero. ¿Cuántas cosas buenas has hecho por los otros y los otros te han olvidado? Han olvidado tu petición, han olvidado cuidarte, por lo menos. Pero ¿sabe? Los sueños se estaban cumpliendo. ¿Quién puede, dice Lamentaciones 3:37, quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Recuerda, no hay nada que pase debajo del cielo de lo cual Dios no tenga control. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todo, incluso el descuido del copero, incluso el descuido de los que te rodean. Sí, aún el hecho de que lo hayan puesto en la cárcel sin ser culpable, tuvo que ver con el propósito de Dios. También en la situación que tú te encuentras y en la que yo me encuentro, tuvo que ver con la voluntad con Dios. Porque si amas a Dios, todo obra para bien. Todo, mi hermano. Ahí no dice que algunas cosas, dice que todo obra para bien. Así como de repente José fue exiliado y enviado a prisión, así de repentino fue puesto como segundo al mando de Egipto. Solo el faraón estaba por encima de él. Mi hermano, ¿usted cree que eso se lo esperaba a José? Eso esperaba José. No, él no había visto el futuro. Pero mi hermano, cuando uno es fiel a Dios, no importa las circunstancias, Dios lo va a colocar al final a uno donde él ha soñado colocarlo. Una vez que José escuchó que había alimento en Egipto, envió ¿a quién? A que supieran, o más bien, Jacob, que era el padre de José, supo que allá en Egipto había alimento. Entonces envió a sus hijos. ¿Y envió a sus hijos para qué? Para que compraran o para que cambiaran, porque en ese tiempo existía el trueque. Si tú lees los capítulos 52 al 56 de Génesis, se va a dar cuenta de qué manera Dios empezó a arreglar una reunión con toda la familia. ¿Sabe? Ahora sí puedo decir, Dios tuvo la culpa de que José pasara por todo ello. ¿Sabe por qué? José era un hombre melancólico que necesitaba hacer que su corazón se volviera en perdón. Si hay algo que se le dificulte a los melancólicos es perdonar. Y José se le dificultaba perdonar, pero ahora el escenario estaba puesto para que pudiese perdonar. Por eso allí en Génesis capítulo 45 del 7 al 8 dice: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios, mire lo que dice allí, fue Dios el que me envió aquí y no ustedes. Y no ustedes. Eso a mí me parece maravilloso cuando yo me logro dar cuenta, cuando yo me logro percatar que todo lo que estoy pasando, que toda la situación que estoy viviendo es el propósito de Dios. Y no le echo la culpa a nadie, ni siquiera a Dios,
sino que antes me vuelvo a Dios y le digo: Señor, gracias, gracias por lo que me enseñaste, gracias por este tiempo difícil, gracias por esta cuarentena, gracias porque cerrando mi negocio pude ver más allá de lo que estaba haciendo y sé que ahora las cosas van a salir diferente, van a ser distintas. Mi hermano, su palabra en cuanto a José se cumple. ¿Y hasta dónde? Hasta que Dios lo quiera. Dios lo probó. ¿Para qué? Para que pasara lo que Dios había planeado. ¿Sabe qué dice en Romanos? Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 5, del versículo 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago, les estaba diciendo que estoy preparando algo de Santiago. Mire lo que dice ahí en el capítulo 1, pero en el versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si tú estás pasando por momentos difíciles, muy probablemente sea por dos razones. Una, porque tú mismo, en tu desobediencia, en tu voltearle la espalda a Dios, has provocado que eso suceda. Pero al final Dios va a lograr que tú entiendas el propósito, como lo hizo el hijo pródigo. Pero una segunda cosa es porque Dios permite que pases por ahí, porque Él te está formando el carácter, porque Él está haciendo que te vuelvas al diseño original y que hagas absolutamente lo que Dios ha planeado para ti, para bendecir tu vida, tu familia, tu iglesia y todo lo que tú tienes a tu alrededor. Así que Dios tiene la culpa de tu bendición. Dios tiene la culpa de lo que estás pasando. Quizás sí, porque te está formando para ser mejor. Dios tiene la culpa de tu bendición. Así que un abrazo grande. Dios te bendiga y nos vemos confiando en Dios el día viernes con otra parte maravillosa de la palabra de Dios. Le amo en el Señor. Un abrazo.